Hola crocheteras y crocheteros, esta es la clase número 8 del curso básico de crochet para principiantes aquí en Auyama Crochet. Si eres nuevo en el curso, acabas de llegar, puedes ver todo el curso haciendo clic en la i desplegable que va a aparecer por aquí. Y si todavía no te has suscrito, pues por aquí está el enlace, así vamos a estar en contacto. Entonces bueno, hoy vamos a aprender a tejer en círculo. Realmente vamos a aprender a empezar solamente porque cada patrón circular pues es diferente. Por ejemplo, las mandalas pues manejan otros puntos y cadenas para hacer huequitos, o los gorritos por ejemplo pues tienen que ir como creando la forma de gorrito. En fin, cada patrón circular como que va cogiendo su propia vida, pero todos empiezan igual, así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues básicamente tenemos dos formas para empezar un círculo a crochet. La primera es con un anillo de cadenas. Empezamos con un nudo deslizado normal. Aquí ajustamos el nudo al tamaño del ganchillo y hacemos el número de cadenas que nos pida nuestro patrón. Normalmente son pocas cadenas, yo voy a hacer por ejemplo 5 cadenas. Ahí están, esas van a ser las cadenas que van a formar luego un anillito que va a ser el anillo central de mi proyecto. Entonces, para cerrar ese anillo, simplemente buscamos la primera cadena que hicimos, la primera de todas, y ahí hacemos un punto deslizado que nos va a unir la última cadena con la primera cadena y ya vamos a formar ese pequeño anillo que va a ser nuestro anillo central. La segunda forma, que es la que yo más uso, es el nudo deslizado mágico o anillo mágico. En un nudo deslizado normal ponemos la parte larga encima de la parte corta, pues para el nudo deslizado mágico vamos a empezar al revés, con la parte corta encima de la parte larga, luego la atravesamos por aquí abajo y ya tenemos nuestro nudo deslizado mágico. Es mágico porque su tamaño puede cambiar una vez ha empezado el tejido. Esto ahora no nos dice nada, pero luego cuando empecemos el círculo vamos a ver por qué es útil que podamos cambiar el tamaño de este circulito después de empezar el tejido. Aquí vamos a insertar el ganchillo y no vamos a apretar mucho porque este es ya nuestro anillo central. Aquí vamos a empezar a hacer nuestro círculo. Sea cual sea la opción que escojamos, vamos a empezar a hacer un círculo de puntos altos. Para el círculo de puntos altos yo empiezo con 2 cadenas, luego les cuento por qué no empiezo con 3, solo con 2 cadenas para punto alto. Y luego en el anillo central vamos a empezar a hacer los puntos que nos pida nuestro patrón. Yo aquí por ejemplo voy a hacer 10 puntos altos para esta primera vuelta de mi círculo. Hacemos todos los puntos altos ahí en el mismo punto, en ese mismo huequito central para ir formando pues nuestro círculo. Este hilito nos puede molestar un poco, simplemente lo ponemos ahí detrás y seguimos trabajando nuestros 10 puntos altos o bueno, lo que nos pida cada patrón. Y listo, ya hice mis 10 puntos altos dentro de mi anillo mágico. Ahora vamos a ver cómo cerrar esta primera vuelta. Entonces yo voy a ignorar estas 2 cadenas que hice al principio, por eso hice solo 2. Para que así el cambio de vuelta se note menos, que ahí hay algo como más flaquito, que son las cadenas, pues cambiando de vuelta. Entonces yo solo hago 2 cadenas y las ignoro y luego busco la barriguita del primer punto que hice. Y en esa barriguita, en la barriguita del primer punto que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces aquí inserto el ganchillo y hago un punto deslizado. Así yo cierro las vueltas de círculos de todos los puntos, sea punto bajo, medio punto alto, siempre busco la primera barriguita y ahí cerramos con un punto deslizado.
Y listo, ya tengo la primera vuelta de mi círculo, ya está terminada. Y aquí para cerrar ese huequito central, simplemente tiramos el hilo inicial de nuestro nudo mágico. ¿Lo ven? Entre más aprieto, más se cierra ese huequito central. Esto con un nudo normal no se puede hacer, por eso es mágico. Y ahora bueno, les tengo que mostrar la opción del anillo de cadenas, aunque yo no la uso mucho. Pero bueno, empezamos igual con 2 cadenas después de ese anillo. Y en el anillo central pues vamos a ir haciendo todos los puntos que nos pida nuestro patrón. Esta parte quizás es más fácil con esta opción porque el anillo de cadenas es como mucho más fijo, más rígido que el anillo mágico, no se nos va a mover. Pero luego tenemos el problema de que ese huequito no se va a cerrar. En el anillo de cadenas ese hueco nos queda ahí en la mitad. Entonces por eso a mí no me gusta mucho porque queda ese hueco ahí como feo. Me gusta más usar la opción del anillo mágico que luego se puede cerrar. Bueno, sea cual sea la opción que escojamos, ya hicimos la primera vuelta. Para cambiar de vuelta vamos a hacer 2 cadenas en punto alto. Esas cadenas luego las vamos a ignorar. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto disponible. Esa es normalmente la segunda vuelta de un círculo a crochet. Un aumento en cada punto disponible. Entonces, el primer punto disponible es casi de donde nacen las cadenas, que no se nos vaya a olvidar para luego poder ignorar esas cadenas. Entonces, en ese puntito que está ahí medio escondido debajo de las cadenas, vamos a hacer el primer aumento de esta segunda vuelta. Un punto alto por aquí. Y en el mismo punto, en el mismo huequito, otro punto alto. Y ahí ya tenemos nuestro primer aumento. Ahora seguimos a la segunda barriguita, el segundo punto, y hacemos otro aumento. Y así nos vamos haciendo un aumento en cada punto disponible. Si yo tenía 10 puntos en la primera vuelta, en esta segunda vuelta me deben quedar 20 porque hice el doble. Aquí ya casi estoy terminando, me falta aquí el último aumento en la última barriguita disponible. Y aquí recordemos, para cerrar la vuelta, ignoramos las cadenas, no les hacemos caso y nos vamos a la barriguita del primer punto y ahí hacemos un punto deslizado. Ya está, ya cerramos nuestra segunda vuelta y vamos a empezar nuestra tercera vuelta otra vez con 2 cadenas. Y normalmente la tercera vuelta consiste en alternar un aumento y un punto solito, un aumento y un punto solito. Entonces empezamos con un aumento en donde nacen las cadenas, que no se nos olvide ese primer puntito que casi siempre está escondido. Luego un punto alto solo. Y después volvemos a empezar aumento y otra vez punto alto solo y así vamos alternando en toda esta vuelta. Aquí ya hago mi último punto alto solo. He estado alternando, recordemos, con los aumentos. Y aquí para cerrar, pues ya cerramos con un punto deslizado en la primera barriguita, ignoramos las cadenas. Y bueno, ya hemos descubierto cómo la ciencia de los círculos se trata de ir poniendo aumentos repartidos en las vueltas. Muy pocos aumentos nos van a hacer que el círculo se vaya encogiendo como en forma encocada. Y muchos aumentos van a ir haciendo que nuestro círculo coja como vuelo, como unas alas ahí raras. Así que tenemos que meter como un número muy preciso de aumentos para lograr la forma que queramos, pues, de lo que estemos haciendo. Bueno, pues espero que haya quedado claro cómo empezar un circulito a crochet. En la iDesplegable les he dejado algunos tutoriales de tejido así en circular, para el que quiera ir practicando.
Y bueno, no olviden suscribirse, por aquí está el enlace como ya les dije, darle me gusta si les gustó y bueno, nos vemos en el próximo video, en la próxima clase y por supuesto en todos los tutoriales todos los miércoles. Un abrazo y buen crochet.